Mi abuelo, el comandante Rogerio Zayas Bazán, era gobernador de Camagüey cuando Machado sale electo presidente. Machado lo nombra secretario de Gobernación y le pide que él quiere hacer una prisión nueva, que sea una prisión modelo para los prisioneros que existían en Cuba. En aquel momento las prisiones de Cuba eran un desastre. Y mi abuelo le pide, antes de tomar posición de su cargo de secretario de Gobernación, que quiere ir a los Estados Unidos a hacer un estudio de las mejores prisiones de los Estados Unidos. Y para eso viaja a los Estados Unidos en marzo de 1925 y visita prisiones en la Florida, en Kansas, Leavenworth, San Quintín en California y Joliet en Illinois, que acabó siendo la prisión que sirvió de modelo para el presidio de Isla de Pino, que originalmente eran 8 circulares con una biblioteca, con un hospital, con un auditorio, con lo último para el rehabilitamiento de los presos. O sea que la intención del presidio, y por eso se llamaba el presidio modelo, es que era en aquel momento lo mejor que iba a existir en un establecimiento penal. La primera piedra de la obra del presidio modelo fue colocada por el general Gerardo Machado y Morales el 1 de febrero de 1926, y en la gestión le acompañaron muchas de las más distinguidas personalidades de su gobierno, entre ellos el ministro de Gobernación, Rogerio Zayas Bazán. 5 años más tarde se inauguró el penal, el 16 de septiembre de 1931. Según los planos originales, la capacidad de albergue de cada edificio era de 465 reclusos, cifra que años más tarde fue más que duplicada por el régimen castrista. El proyecto original establecía la construcción de 8 circulares. Al final, solo se construyeron 5, 4 dedicadas a albergar a los reclusos y 1 para prestar servicio de comedor. Cada circular tiene 5 pisos y en cada uno de estos hay 93 celdas que conforman 465 habitaciones por edificio. El presidio modelo o reclusorio nacional de Isla de Pinos fue la prisión escogida para que los atacantes del cuartel Moncada extinguiesen sus sentencias. Varios de ellos tuvieron que visitar por segunda vez el penal y fueron condenados esta vez a largas penas de cautiverio político. La comparación de este es el presidio de Batista y este es el de Fidel. Uno es el infierno, el de Fidel, y el otro puede ser un paraíso, el de Batista. Se calcula que a partir del 1 de enero de 1959 y hasta su cierre en marzo de 1967 fueron censados en la oficina de archivos de El Penal unos 15.500 reclusos, todos por causas políticas, cifra que contrasta con los aproximadamente 22.000 presos, casi en su totalidad comunes, que habían pasado por El Penal en los 28 años previos a la llegada del castrismo. En los más de 8 años de existencia como centro penal del presidio modelo bajo el régimen castrista, las celdas llegaron a albergar hasta 4 prisioneros políticos. Las camas fueron sustituidas por marcos de metal sobre los que se ataba una lona que los presos denominaban jocosamente aviones. Desde que nos apeábamos del Pinero aquel, a montarnos las guaguas fue a base de golpe limpio. El ver aquellas circulares, aquello parecía un infierno, aquello era un infierno físico, aquello era ver, y después en la forma en que nos llevaban. Al llegar a las circulares, esa es otra emoción bien significativa, porque entrar en una circular era entrar en un lugar donde exteriormente era un contenido de terror, interiormente era un palacio nuestro,
con una libertad absoluta, porque sentías que podías compartir con tus hermanos. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959, los primeros en llegar al presidio Modelo fueron los exmiembros de las Fuerzas Armadas del depuesto régimen. Llegué a Isla de Pinos en mayo de 1959. Cumplí 29 años con 10 meses. Cuando llegamos a Isla de Pinos, nos pusieron en cada piso, nos pusieron a un común como jefe de piso, a un común como cartero, como jefe de enfermería a un común, y pusieron también a un mayor que era el jefe de todos los presos comunes que dirigían a las circulares. Por supuesto que se vivía en tremenda agonía, porque siempre estaban buscando cizaña, siempre estaban buscando divisiones. Cuando nosotros llegamos a Isla de Pino, la dirección penal había nombrado una mandancia. Mandancia era el nombre que se le daba a los presos políticos que reían los edificios, las circulares. Esta mandancia estaba formada por comunes de la peor calaña. Por ejemplo, la mandancia la formaban específicamente el mayor, el segundo mayor y el jefe de limpieza. Esas eran las tres personas con poder dentro de las circulares. A su vez, ellos nombraban un jefe de piso, eran 5 pisos en las circulares y un 6º piso que le decíamos el bacalao. Nosotros nos enfrentamos a los presos comunes, lo pusimos fuera de las circulares e inmediatamente convocamos a elecciones para elegir a los dirigentes nuestros dentro de las circulares. El 20 de mayo decidimos quitárnoslos de arriba. Nos apropiamos de escobas y palos y en la planta baja dimos una batalla tremenda. Uno de nosotros casi pierde un brazo. Nos dieron golpes, ellos usaban pincho y otros objetos, los llevamos hacia la reja y lo expulsamos a todos. Dada la gritería y el escándalo, vino los jefes del interior, nos amenazó, dejamos de coder. Bueno, conclusión, se llegó a un acuerdo que fue la tradición de presidio hasta el día que nos fuimos. Lo que le dijimos al orden interior es que nosotros teníamos que gobernarnos interiormente, no íbamos a permitir a delincuentes y asesinos que nos gobernaran, y eso era lo único que nosotros pedíamos. Dentro de presidio había una vida independiente. Los presos elegían sus representantes en cada una de las circulares. Un rejero no es más que un intermediario entre el preso y los sicarios, encargado de cuando había carta llamar al que era o cuando había un paquete o cuando habían problemas, intervenir entre los sicarios y los presos y coger el primer golpe porque había que cogerlo y avisar y estar siempre a la viva para saber cuando iba a haber requisa, cuando había movimientos extraños y gritarlo bien alto: ¡es posible! Todo el mundo se ponía en atención. Todos oían al rejero porque lo respetaban, porque sabían que no le iba a echar una mentira, que le iba a decir verdades. Y había que estar atento tanto de día como de noche. El más famoso de los gritos era ¡paquete! Cuando había paquete, que no era para todo el mundo. Y el otro grito era ¡cubre para el recuento! El recuento realmente se produce 2 veces al día en presidio, por la mañana y por la tarde. Es decir, al amanecer entraba un guardia que ahora recuerdo muy famoso, que se llamaba Naranjito, el cual entraba con un sable de caballería. Él traía una tablilla y se paraba y teníamos que pararnos frente a la celda. Las celdas, pues naturalmente con el tiempo fueron cambiando. Cuando nosotros llegamos era de 2, cuando terminó el presidio llegaron a ser de 4. Teníamos que pararnos de uno en fondo y él en su tablilla traía los presos por piso.
Las circulares tenían lo que le llaman una planta baja y en el centro tenían una torre donde ese guardia entraba de afuera, es decir, que no tenía que hacer contacto con los presos, pero esa torre tenía un piso circular y ese piso circular estaba a nivel del 5º piso, o sea que él podía ver toda la celda de ese piso. Las condiciones de vida dentro del presidio Modelo fueron siempre difíciles. La comida en sentido general era paupérrima. No porque había escasez del alimento, sino porque le agregaban cosas que le alteraban el sabor, así como cebo de carnero, otras cosas que la hacían incomible. Y así, según fue pasando el tiempo, la comida fue escaseando y según iba pasando el tiempo era mala. Dentro de las cosas que le agregaban, en muchas oportunidades ahí todo el mundo vio que tenía hasta penes de caballo. Eso no es ninguna, eso no es ningún hiperbolismo. Tenía huevo de toro, tenía pene de toro, hasta ratones. Pero de acuerdo con el hambre que la gente pasaba, apartaban ya esas impurezas y había que comer algo. Desde un comienzo, el régimen castrista intentó imponer planes de trabajo forzado con el objetivo de doblegar la voluntad de los prisioneros políticos. Llegó el teniente Tarrao, que era el director del penal, rodeado de un grupo de guardaespaldas y de sicarios que venían todos enfurecidos, y nos da la orden de que el enemigo estaba amenazando con invadir y que teníamos que cavar trincheras. Cuando él dio a conocer eso en la forma que lo dio a conocer, pues yo creo que, estoy casi seguro que si no fui el primero, fui el segundo que gritamos o le dijimos al teniente que no hacíamos ese trabajo. Yo recuerdo que entre los que estuvo al lado mío en esos momentos estaba un señor que ya murió, Basilio Cuellar Camejo, que era un señor de mi pueblo, que yo no sabía ni que estaba ahí en Isla de Pino en esos momentos, y fue el segundo en respaldarme a mí en mi actitud. Ahí se fueron sumando otros y comenzaron a abrir fuego por encima de nosotros y amenazarnos y enseguida las golpizas. Yo recuerdo que a mí me dieron una golpiza ese día, que el traslado del lugar ese de la dirección al pabellón de castigo, yo ni me enteré cuando recobré el conocimiento ya en horas de la tarde. Tras el fracaso del denominado Plan Morejón de Trabajo Forzado, el totalitarismo castrista impuso otro, el Plan Especial Camilo Cienfuegos, un régimen de trabajo forzado violento mediante el cual decenas de personas fueron asesinadas o mutiladas. Comenzó el trabajo forzado en Isla de Pino. Era terrible aquello. Eran al amanecer del día hasta el anochecer. El trabajo era muy violento, la agresión por parte de los militares era muy dura. Ellos habían dividido toda la población de Isla de Pino, porque nos sacaban a trabajar a todos. Éramos alrededor de unos 5.000 presos, poco más de 5.000 presos éramos. Toda la población del penal la habían dividido en bloques, habían varios bloques por cada circular. Cada bloque se constituía de algunas brigadas, generalmente eran 4 brigadas, aunque la cantidad era variable. Cada grupo, cada bloque salía junto y llevaban alrededor de unos 20 y pico de guardias, armados todos con fusiles, y generalmente un cabo y un ayudante. Eran 2 cabos, pero uno era el jefe y el otro era el ayudante. Y nos obligaban a trabajar generalmente cortando pangola, limpiando los toronjales que habían en Isla de Pino, recogiendo las toronjas. Además había una brigada que la usaban en las canteras de mármol de Isla de Pino,
ese era un trabajo especialmente difícil. Y ahí en esa brigada, por cierto, habían metido un montón de muchachos jóvenes, generalmente los grupos más que habían sido de la universidad, abundaban ahí en ese grupo. Y ese fue un bloque donde el trabajo fue especialmente muy severo. El régimen totalitario agrupó a los jóvenes, en particular a los estudiantes universitarios, en el histórico bloque 19, con el objetivo de intentar, por medio del trabajo forzado, quebrantar sus ideas. Yo era estudiante en la Universidad de La Habana y allí me dieron un número, el 26.828. A partir de que llegué hasta el final, me llamaron por ese número. Como yo era estudiante, cuando hubo el plan de trabajo forzado Camilo Cienfuegos, se me incorporó en el bloque 19. El bloque 19 era un bloque completamente de estudiantes universitarios. Hicieron un bloque únicamente de estudiantes. Éramos como alrededor de 150, 160 estudiantes. A mí me da la impresión que ellos hacen el bloque ese de estudiantes nada más, como que supuestamente éramos más jóvenes, habían muy jovencitos ahí en el bloque, muy débiles. A mí me da la impresión que ellos creían de que iban a doblegar al bloque. Y bueno, los vamos a poner porque si doblegamos este bloque, eso va a influir en el resto del presidio. Y creo que fue todo lo contrario, ¿no? Establecen, es decir, el nombre del bloque, el bloque 19, nos llevan a trabajar a las canteras, pero desde que nosotros empezamos a trabajar, empezamos con resistencia. Es decir, una resistencia que era sorda, una resistencia sorda. Éramos como un símbolo para ellos, para el gobierno, que había que destruir. Las jornadas de trabajo forzado podían extenderse hasta 12 o 13 horas diarias. Uno de los lugares tristemente recordado por la rudeza y la violencia ejercida por el régimen contra los prisioneros políticos eran las canteras de mármol de Isla de Pinos. Una de las modalidades del trabajo forzado eran las canteras que estaban muy cerca ahí de la prisión, en Nueva Gerona, a la entrada de Nueva Gerona. Y aquello era un trabajo muy bruto. Imagínate, jóvenes, a veces delgados como era yo, con una mandarria de 25 libras partiendo las piedras, con el guardia arriba de ti. Pero hay un detalle muy significativo, y es que siempre los presos, allí en la cantera, como se hacía en otros lugares, tenía que estar el guardia mirándonos para que nosotros trabajásemos. O sea que estábamos constantemente observando al guardia, sea Perro Prieto, sea el que fuese, y ETA, que eran los cabos en aquel momento cuando yo estaba ahí, y si no nos estaban mirando, pues no trabajábamos. Y eso daba lugar también a que lo que después se dio en llamar y que se hacía en otros bloques también, como era el paso de Jicotea. Los prisioneros políticos crearon desde un comienzo sus propios métodos de resistencia. El paso de Jicotea mayormente se hizo en Isla de Pino como un símbolo de rebeldía, ¿no? Eso mayormente se proyectaba cuando había una fecha conmemorable de un compañero nuestro que asesinaba, alguien que sufría un bayonetazo el día antes, o una requisa un poco violenta, ¿no? Era producir lo menos posible para el régimen, y cada vez que podíamos dañar la producción también lo hacíamos. Y los sargentos, ¿no? Los cabos que teníamos nosotros, eran opuestos a que nosotros mantuviéramos esa actitud. Entonces ellos trataban de golpear ni eso para que nosotros no apurábamos. Y ahí íbamos y muchas veces se agudizaba porque era una cosa directamente profesional. Más golpes que nos daban, más pasos de jicotea metíamos nosotros. Hasta que llegamos al campo, entonces en el campo manteníamos un silencio absoluto. Paso de jicotea respondía a una agresión de los militares. O sea, cuando había problemas, que daban golpes, que había dificultad con la comida, pues entonces hacía un súper paso de jicotea. Y también, por ejemplo, eso ocurría cuando veníamos a la circular, que entonces veníamos en paso de jicotea, y a veces nos daban golpes, a veces nos entraban a bayonetazos, pero íbamos incluso cantando el himno nacional o la montaña, mientras íbamos caminando por la calle que nos llevaba a la circular. Un día subió la montaña, en la cima nos volvamos a ver.
La montaña, compuesta dentro del presidio, se convirtió en un himno de la resistencia y la lucha del presidio político cubano. En septiembre del 61, en la circular número 4, me vino una inspiración. Estaba yo en la celda 64 del primer piso y estaba sentado en la ventana y de pronto pedí un pequeño lápiz que teníamos allí en la celda y empecé a escribir una canción. Y cuando terminé, resultó que aquello era como una oda, una cosa para la lucha. Y la empecé a cantar. Inmediatamente la gente que estaban alrededor mío, los compañeros míos de la celda y amigos míos, empezaron a aprenderse la canción. Y a la semana, toda la circular número 4 se sabía la canción. Yo le había puesto Ansias de Libertad y la gente le puso La Montaña y se quedó como La Montaña. El plan de trabajo forzado en el presidio Modelo generó un término, una palabra, un símbolo que tras el paso de los años sintetizó la tenacidad, la constancia, la entrega total a la causa de la libertad del pueblo cubano. El preso político plantado, una actitud que décadas después todavía mantienen en las mazmorras de la tiranía los actuales prisioneros políticos. Cuando vienen a anunciar el plan de trabajo forzado, y que lo gritan desde la planta baja, lo gritan los oficiales a la galera, yo bajo con Alfredito Izaguirre. Y yo le digo, yo no voy a trabajar. Me dice, está bien. Y Alfredito dijo lo mismo. Y me estremezco recordar esto. El gran heroísmo de Alfredito Izaguirre no fue solo eso. No. Alfredito y yo éramos amigos ya desde la calle, ¿no? Entonces, cuando yo le converso con él del asunto de resistirme al plan de trabajo forzado, yo le digo, Alfredito, es que lo que hace falta, porque tú eres un miembro de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, lo que hace falta es que a ti te den una gran paliza para el escándalo. Y él está de acuerdo. Desde que Alfredo salió de la fila, le dijo a Curbelo, yo sencillamente no voy a trabajar. Allí se hizo un silencio que se podía cortar con una navaja. Lo mandaron a salir de la fila, lo tuvieron fuera del rastrillo y más tarde lo llevaron para los pabellones de castigo y consiguientemente ocurrió la paliza que le dieron precisamente para ejemplarizar, para aterrorizar al resto del presidio entre las circulares 3 y 4. Allí Alfredito caía al piso y ellos seguían a machetazos y a bayonetazos con él hasta que quedó prácticamente inconsciente. Ese fue, pudiéramos llamar, el primer plante formal que hubo en el presidio con relación al plan de trabajo forzado, eufemísticamente llamado Plan Especial Camilo Cienfuegos. La brutalidad de los sicarios no conoció límites a la hora de maltratar a los prisioneros políticos. Varios hombres dejaron sus vidas víctimas de la violencia perpetrada por el régimen castrista en el presidio Modelo. Nosotros nos encontrábamos ese día guataqueando en una finca. Julio Tanteciel se encontraba a pocos pasos de donde yo estaba.
él fue bayoneteado por el cabo Florentino Carmenate, más conocido por La Pinta. Fue bayoneteado y fue alcanzado en la femoral y empezó a desangrarse allí en el campo. Y entonces nosotros plantamos allí, empezamos a gritar que había que darle atención. Lo tuvieron allí un rato bastante grande y después lo trasladaron hasta el presidio. Cuando nosotros llegamos al presidio, nos enteramos de que él había fallecido por la pérdida de sangre que tuvo cuando le fue seccionada la femoral. Mi llegada a Isla de Pino, lo que más me impresionó fue la sangre, porque yo llegué un día cuando me metieron en la circular 2, recuerdo que había un preso que regresaba todo bañado de sangre, de la cintura para abajo, lo habían bayoneteado. Ese día habían bayoneteado a Víctor Cera. Una de las primeras cosas que hice como sacerdote fue ir a verlo. Lo habían bayoneteado. La sangre fue lo que primero me impresionó de la Isla de Pino. Yo recuerdo que la sangre para mí se convirtió en algo sacramental muy fuerte porque yo rescaté, me la dieron, ¿no? Yo lo pedí y me la dieron, el plato de metal que llevaba en la cintura el Chino Tan cuando lo bayonetaron. Y entonces en ese plato que estaba empapado de sangre en algún momento, yo celebraba la misa. Yo recuerdo, y eso me será imborrable toda mi vida, cuando apeándome de uno de los camiones a la entrada del pasillo aquel central, de la calle central de ahí entre las circulares, ver como aquel guardia marihuana, creo que era, le metió un bayonetazo que después supe que era a Héctor Albor. Y para mí la impresión, porque el bayonetazo fue en el muslo por la parte de atrás, y yo nunca podré olvidar el chorro de sangre. Yo nunca he visto un chorro de sangre tan potente salir del muslo de una persona cuando le sacó la bayoneta a aquel hombre. El mismo marihuana se asustó. Eso le costó la pierna a él, se la tuvieron que cortar. El régimen tenía unos pelotones, era un grupo formado por un oficial y varios soldados que se dedicaban a entrar a las circulares y a los edificios a sacarnos, ya que nosotros hacíamos resistencia al salir, como estábamos trabajando obligados. Entonces, Porfirio va subiendo por la escalera. Porfirio era el sargento, jefe del interior en ese momento, y va subiendo la escalera con varios de sus genízaros atrás de él, y entonces se encuentra con Ernesto, que va a bajar del cuarto para el tercero, y entonces ellos vienen agitando con las bayonetas en las manos, y con una pistola en una mano y la bayoneta en la otra, y vienen agitando a la gente. Entonces le dice a Ernesto viene bajando con un desayuno, con su desayuno, y entonces le dice, baja rápido, cuando baja no quiero encontrarme contigo. Entonces Ernesto no le hizo caso y siguió bajando, pero entonces él viró al momento. Cuando él vira, se encuentra con Ernesto enseguida, y entonces saca una discusión con Ernesto, empieza a discutir con Ernesto empieza a replicarle, entonces él saca la bayoneta y le hunde la bayoneta en el estómago. Nosotros todos, yo estoy entre el tercer y segundo piso, en la escalera, lo estoy mirando. Entonces, Ernesto va a caer, se aguanta el estómago del asesino, me han matado, y se queda aguantándose del pasamanos de la escalera. Entonces, empieza la gritería, empezamos nosotros a gritar, y vaya, para que no le siguiera dando. Entonces en ese momento Adolfo Alfaro sube y le grita, oye, déjalo quieto, déjalo quieto. Se lo quitamos y lo bajamos. Vamos por la escalera y lo sacamos afuera del edificio. Se fuera del edificio, estaba la mayoría del personal. Entonces lo hacen formar en el grupo de trabajo, o sea, la brigada. En ese momento nosotros formamos un plante, porque ellos querían que fuera a trabajar. Ernesto se está quejando de dolor y las manos, saliendo la sangre por las manos, ahí, perforado. Después nos enteramos que el bayonetazo fue 13 perforaciones en los intestinos, producto de lo cual murió 3 días después, o sea, el día 9 de agosto de 1964. Empezaron a tirarnos, a tirotearnos en el campo. Cuando nos estaban tiroteando, muchos de nosotros, la gran mayoría, dijimos que no nos íbamos a tirar al suelo, que si moríamos íbamos a morir de pie. Entonces, cerca de mí, caer a Dani Álvarez Molina. A poco rato vi caer a Dani Crespo con un tiro en el abdomen.